Predicación que está bien bonita. A mí me edifica muchísimo. Quisiera predicar 3 horas. Podría predicar 3 horas con este tema. Pero lo voy a hacer cortico. Y si quiere largo, vengan el viernes. Y si quiere largo, vengan el viernes, correcto. Que aquí el viernes nos pasamos 3, 4 horas. 2 horas. 2 horas predicando, ¿verdad? Como si fueran 5 minutos. Correcto, gloria a Dios, que la hermana está dando testimonio. El viernes le digo yo a la hermana, me está doliendo acá este oído, hermana, después de predicar 2 horas. El viernes que estuvimos acá, dice, pues porque hablaste mucho, hermano. Moviste mucho la quijada. Muy bien, pero mira el tema tan bonito, hermanos. Y es un tema bien profundo. Es un tema que venimos siendo cristianos de nombre muchos años, pero todavía, como dicen en México, no nos ha caído el 20. Todavía no entendemos la diferencia que hay entre el pueblo de Israel y el pueblo cristiano. Hay mucha diferencia, y no es que ellos sean menos que nosotros, ni nosotros seamos más. Lo que pasa es que una cosa es la ley y otra cosa es la gracia de Dios. Y nosotros ya no vivimos por ley, sino por gracia. Y esa es la que se nos pierde a nosotros. Constantemente se nos pierde. Entonces, yo les voy a predicar de que el universo, el reino de los cielos, que fue lo que vino a traer Jesucristo, ese reino de los cielos está constituido por 3 componentes. El pueblo de Israel estaba compuesto por guardar estatutos, mandamientos y decretos. El pueblo de Israel fue constituido como pueblo escogido, elegido por Dios para que estuviera bajo la ley. Le tocó a ellos, para que vivieran bajo la ley. Y quien vive bajo la ley tiene que cumplir unos mandatos, unos estatutos y unos decretos. Si tú quieres vivir en Estados Unidos, tienes que cumplir la ley de la Constitución de los Estados Unidos y someterse a los decretos y a los estatutos de los Estados Unidos. Ese era el pueblo de Israel. Y lo pruebo por estas palabras que dice el Deuteronomio en 26, capítulo 26, versículo 16 al 19, especialmente el 17, dice: has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios, y que andarás en tus caminos y guardarás tus estatutos, tus mandamientos y tus decretos. El privilegio del pueblo de Israel era el privilegio de ser el pueblo escogido por Dios, o es el pueblo elegido por Dios. Ese es el privilegio. Pero tiene unas obligaciones el pueblo de Israel, y es cumplir cabalmente cada uno de sus mandamientos, cada uno de sus decretos y cada uno de sus mandatos o estatutos. Y si fallaba en uno de esos, fallaba todo. Eso es como cuando uno hace un omelette y le echa 6 huevos. Con un huevito que esté malo, se echa a perder todo el omelette. Pues en el pueblo de Israel era así. Y ellos batallando, preocupados, angustiados por vivir mandamientos, estatutos y decretos. Es decir, por vivir bajo la ley. Por eso se dice que la ley por Moisés fue dada, para que el pueblo de Israel se sometiera a la ley, se sometiera a los estatutos y se sometiera a los decretos. Y si estamos en Estados Unidos, tenemos que someternos a Estados Unidos. Si estamos en México, a México. Si estamos en Colombia. Es así, así funciona el mundo, así funciona el pueblo. Pero les digo, hermanos y hermanas, que aquí
no somos un pueblo social simplemente humano, sino que aquí estamos formando es el reino de los cielos, el pueblo escogido por Dios, ya no como un pueblo social, sino formando el cuerpo de Cristo, y ese somos nosotros. O sea, la diferencia es que el pueblo de Israel vivía para ser el pueblo escogido por Dios en una sociedad. Y en cambio nosotros vivimos es constituyendo, creando y haciendo el reino de los cielos aquí en medio de nosotros. No es un pueblo, no es cualquier nación, es nada menos y nada más que como es en el cielo, se haga la voluntad aquí también en la tierra. Amén. Como funciona el cielo, funciona la tierra. Eso es lo que quiere el Señor que hagamos. Y se hace de manera formado por tres componentes. Este reino de los cielos ya es diferente. Entonces, para no alargarme, tengo que ser corto, pero este tema lo puedo hacer más extenso. Entonces les quiero decir, hermanos, que ahora los invito para que pasemos al Nuevo Testamento, para que pasemos a la iglesia, para que no sigamos pensando en que vivimos todavía por obras, por gracia, por ley, sino que ahora somos por gracia. Y vamos a ver la diferencia, que es muy grande. Dice en Primera de Pedro 2, 9, 11. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Quién es la luz? Jesucristo. Dice que los hombres prefirieron las tinieblas que amar a la luz porque sus obras eran malas, porque no eran capaces de cumplir la ley. Entonces, si el pueblo de Israel, pongan atención, si el pueblo de Israel fue formado para guardar la ley, los estatutos y decretos, nosotros como cristianos somos elegidos, escogidos para hacer crecer el reino de los cielos en medio de esta nación, de este mundo. Para eso es que somos escogidos. No es para guardar decretos y mandamientos. Eso es para el pueblo de Israel. Nosotros es para hacer crecer el reino de los cielos en medio del pueblo. ¿Cómo lo hacemos crecer? Lo hacemos crecer mediante tres componentes, tres elementos. No puedo llegar todavía ahí porque tengo que explicarles otra cosita. Dice en Mateo 9:22, en verdad os digo, pongan atención, en verdad os digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Luego, lo que estamos formando aquí es el reino de los cielos. Pero hay personas que se les dificulta entrar en ese reino de los cielos. Y nosotros como iglesia, como vemos que ellos no entran, pues nosotros tampoco entramos. O nos vamos para el mundo, seguimos para allá. Porque ellos tienen la verdad. El mundo está en lo cierto y nosotros estamos equivocados. Por lo tanto, como ellos no entran, nosotros en vez de seguir a Cristo, que sí somos escogidos y elegidos para entrar, entonces nos vamos con el mundo. Por eso la iglesia es así. Por eso la iglesia es raquítica. Porque quienes tienen el poder, la fuerza, que han sido escogidos, elegidos, que han sido llamados, no responden al llamado. Porque el mundo los tiene locos. Como ya hemos dicho varias veces, los tiene dormidos, viviendo en la inconsciencia. Pero lo que vamos a hacer aquí es el reino de los cielos. Ya no es formar un pueblo de leyes y estatutos, sino que ya es formar el pueblo lleno de gracia y de bendición de parte de Dios. Y mire otro texto. Los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo había de llegar el reino de los cielos? Y él contestó, la venida del reino de los cielos no es algo que todo el mundo puede ver. Y a mí esto me llama la atención. ¿Por qué queremos que el diablo se convierta? Nosotros los cristianos somos a veces también dormilones. Vamos y le predicamos al diablo para que se convierta. En esencia, el diablo jamás se va a convertir. Va a ser vencido, pero no se va a convertir. Y aquellas personas que le sirven al demonio, pues tampoco se van a convertir. Luego su Dios dice que es su vientre, pues van a morir con su vientre allá con Satanás.
Porque no van a entender esto. No es para todo el mundo. Esto es para algunos. El reino de los cielos no es para todos, porque no lo van a entender. Y dice Jesús, la venida del reino de los cielos no es algo que todo el mundo puede ver. No se va a decir aquí está o allí está, porque el reino de los cielos está entre ustedes. O sea, el reino de los cielos es una formación que nosotros mismos vamos creando y vamos haciendo. Y por eso Jesús dice, el reino de los cielos, pone muchas parábolas, pero esta la voy a tomar aquí porque es la que más nos ayuda. Dice, el reino de los cielos es como un grano de mostaza. El grano de mostaza es el más pequeño de las hortalizas, de las pequeñitas. Luego dice que crece y se hace hortaliza y después se hace árbol. Y dice el Señor, y esas semillas son ustedes. Porque a veces pensamos que la semilla es la palabra de Dios, porque en otro texto dice. Entonces, la semilla es la palabra. Sí, pero vosotros sois la palabra, porque el reino de los cielos está en vosotros. Y si ustedes callan, dice, hablarán las piedras. Quiere decir que ustedes tienen el poder de la palabra. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Y que todas las semillas es la más pequeña, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol. De modo que las aves del cielo vienen y andan en sus ramas. Y en Mateo 13:37 dice, respondiendo les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Luego aquí hay cizaña y aquí hay semilla buena. ¿Ustedes qué son? Semilla buena. Por lo tanto, ustedes siendo semilla buena tienen 3 componentes. Ahí voy. Ya voy a pasar ahora sí para centrarme en lo que les quería decir. Ustedes no están hechos, mire hermanos, pongan atención. Ustedes no están hechos para vivir bajo la ley de mandamientos, de estatutos y decretos. Eso lo hacen todos los seres humanos del mundo. Porque si yo estoy aquí, tengo que cumplir las leyes de Estados Unidos. Y si estoy en México, tengo que cumplir las leyes de México. Y si estoy en Colombia, tengo que cumplir las leyes de Colombia. Y si estoy en la China, las de la China. Por lo tanto, el pueblo de Israel era un pueblo con leyes normales de la sociedad. Ellos por naturaleza, por estar en ese país, tenían que no robar, no matar, no hurtar. Por razón natural. No necesitamos la Biblia para no robar en Estados Unidos. ¿Quién nos controla el no robar en Estados Unidos? La policía. Luego no se necesita, para llegar al reino, para formar el reino de los cielos, no se necesitan las leyes de Estados Unidos. Es algo más grande. Es algo más grande. Si tú dices, yo ya no robo, yo ya no mato, yo ya no digo mentiras, pues estás viviendo como un buen ciudadano de los Estados Unidos, pero no estás viviendo como un buen miembro del reino de los cielos. Si tú estás viviendo, créanlo hermanos, y esto es para tenerlo siempre en mente. Si tú no robas, si tú no matas, si tú no te pasas el semáforo en rojo, si tú cumples las cosas humanamente, estás siendo un buen ciudadano de los Estados Unidos, pero no estás siendo un buen miembro del reino de los cielos. Porque el reino de los cielos es superior a la ley de los Estados Unidos. Todo el mundo puede cumplir la ley de los Estados Unidos, pero no todo el mundo puede cumplir las leyes del reino de los cielos. Amén. Y entonces, ¿cuáles son los 3 componentes del reino de los cielos? El primero es la gracia. Dice la palabra de Dios en Juan 1:6-17. Pues de su plenitud todo hemos recibido y gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Entonces, el primer componente del reino de los cielos, y si usted está viviendo en el reino de los cielos, está viviendo por gracia, hermanos. En Efesios dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Luego estamos viviendo es por gracia. Y mire esta, hermanos. En 1 Corintios 5:10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy.
Y su gracia para conmigo no resulta vana, antes bien he trabajado mucho, más que todos ellos. Aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Primer componente del reino de los cielos. Y si queremos hacer el reino de los cielos aquí en la tierra, y si nosotros queremos hacer parte del reino de los cielos aquí en la tierra, vivimos por gracia, hermanos. ¿Y qué es la gracia? Es el don de Dios que nos da a cada uno de nosotros para obrar siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Es por gracia. Esto no es que yo soy inteligente porque estudié mucho, que yo tengo mucho dinero porque estafé mucho, que yo superé y llegué a un cargo muy alto aquí en Estados Unidos porque pisé al otro y saqué y me subí hasta allá y trepé. Esto se hace normal, en la condición humana lo puede hacer cualquiera. Cualquiera puede ser rico en el mundo. Yo puedo ser rico, cualquiera puede tener fama en el mundo. Simplemente se dota de unos dones naturales de la sociedad y va allí y va allá. O ustedes no ven que ciertas personas se hacen ricos de la noche a la mañana sin trabajar mucho, porque tienen unas estrategias. Pero para vivir bien en este mundo y vivir en paz y vivir en armonía, hay que vivir en gracia. Primer punto, la gracia. Segundo componente es la fe. Ahora bien, la fe es la certeza, hermanos, de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y dice así, que aunque Dios bendice al bueno y al malo, Él hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos, hermanos, creámoslo, aunque son bendecidos, no son aprobados. Una cosa es ser bendecido y otra cosa es ser aprobado por Dios. Estas personas son bendecidas de Dios, pero no son aprobadas por Dios, porque dice en el mismo Hebreo, dice, porque por ella recibieron aprobación los antiguos, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos por medio de la fe. Pero no quiere decir que si la persona fue bendecida, ya pertenece al reino de los cielos, porque en algún momento me dirán, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces nos declarará, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Luego, la fe lo que nos ayuda es a creer en Dios. La fe es la seguridad de que nuestro testimonio, de que nuestra vida, viviendo de acuerdo al propósito de Jesucristo, no es en vano. Entonces, el segundo componente, recuerden, el segundo componente del reino de los cielos es la fe. Es la fe el segundo componente. Y nosotros a veces pensamos que la fe no es importante, pero la fe es muchísimo más grande que lo que uno se imagina, porque lo contrario de la fe es el miedo. Cuando uno tiene miedo, entonces el Señor le reclama, le dice, pero al notar la fuerza del viento tuvo miedo y como empezaron a hundirse gritaron, sálvame Señor. Al momento Jesús los tomó de la mano y le dijo, qué poca fe tienen, ¿por qué dudaste? O sea, el segundo componente del reino de los cielos es la fe. Primer componente es la gracia, segundo componente es la fe. Y el tercer componente es el amor. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifiesta el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Y cuando le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento? Jesús le respondió, el primero es, escucha Israel, al Señor nuestro Dios, Él es el único Señor, y amarás a tu prójimo, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas sus fuerzas. Y el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande. El escriba que le dijo, muy bien, maestro, tienes razón cuanto a eso dices. Y dice Jesús, tú no estás lejos del reino de los cielos. Es decir, que el amor es
el amor no es simplemente un sentir por el otro, sino un ser generoso, un pensar en el otro, misericordioso, ser solidario con el otro. El amor es sentir compasión por la otra persona, es padecer con la otra persona. Y ahí termino por hoy este tratado, pero yo pienso que el domingo lo puedo desarrollar mejor. Y es que hay que hacer una gran diferencia, hermanos, entre cómo vivió el pueblo de Israel y cómo tenemos que vivir nosotros. El pueblo de Israel vivió cumpliendo mandamientos, estatutos y decretos y no fue capaz. Por eso se les quitó. Dice que vendrá otro, se les quitará la viña, dice. Y en la iglesia, a nosotros, ya no nos dejó eso de cumplir mandamientos, estatutos y decretos, porque para eso están las leyes de Estados Unidos. A nosotros nos dejó fue que creciéramos en el reino de los cielos a través de 3 componentes, que es la gracia, la fe y el amor. Esos son los 3 componentes del reino de los cielos. Y si nosotros, donde estemos nosotros, no hay la presencia de la gracia de Dios, sino que cuando yo necesito algo, pues fácil, saco la tarjeta de crédito. ¿Para qué pedirle a Dios si a mí me sobra dinero? Entonces ya no es por gracia que tú estás viviendo porque tú eres supremamente inteligente y has ahorrado y tienes buen dinero y no te vas a morir. Yo siempre oro por los ricos de Estados Unidos y por los del mundo. Y digo yo, si yo fuera Dios, los ricos no se tendrían por qué morir, tenían que vivir eternamente, que nunca se mueran. Porque ¿cómo vamos a perder semejante bendición? El rico no se debería enfermar, porque tiene con qué hacerlo. Claro que tiene millones de dinero. ¿Y por qué se muere? ¿Y por qué se enferma? ¿Y por qué se le acaba todo? ¿Qué significa eso? Que ya no estamos en el reino o en el pueblo de Israel. Ya estamos viviendo en el reino de los cielos. Y en el reino de los cielos, un pobre se puede sanar con una oración y el rico con todos los médicos del mundo no se sana. Porque por gracia sois salvos, por gracia sois sanos. Por eso es que estamos aquí. Y yo no estoy renunciando a la riqueza. Yo no estoy renunciando a eso, porque yo, como siempre digo, yo prefiero estar durmiendo en la cama que está durmiendo en este momento Barack Obama y no en la cama que durmió George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos. Yo quiero vivir bien, quiero vivir en confort, pero sé que todo eso es por gracia de Dios, que es por la fe en Dios y que es por el amor de Dios que hay en mí. Son los 3 componentes del reino de los cielos. Y dice, yo no te pido que los saques del mundo, sino que los preserves de los estatutos, decretos y mandatos humanos. Yo ahora les quiero sembrar en ustedes es la semilla del reino de los cielos, porque el reino de los cielos está entre ustedes. Y en ustedes debe haber ese amor, debe haber esa gracia y debe haber esa fe. Gracia, fe y amor es lo que funciona en nosotros. Amén. Vamos a ponernos de acuerdo y vamos de ahora en adelante a hacer crecer la fe, el amor y la gracia de Dios en nosotros. Amén. Y como decía el hermano Francisco, yo sé que el Señor nos trae bendición para nuestra vida, para nuestra familia y para la iglesia de Dios, que es el cuerpo de Cristo. Gracias te damos, Señor, por esta palabra, Señor, que tú nos has dado en el día de hoy. Por esta posibilidad que nos da de pensar de manera distinta. No podemos seguir, dice, transformados por la renovación de vuestro entendimiento. No se conformen a este siglo, sino que sigan mis mandatos. Por algo vino Jesucristo, para que nosotros seamos diferentes, Señor. Gracias, Padre Santo. En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, te lo agradecemos. Amén.